Bueno, entonces jóvenes señoritas, yo voy a intentar que la información llegue a ustedes lo más clara posible y ojalá pues si ustedes tienen preguntas, tienen inquietudes frente a toda la información que voy a entregarles, me las hagan saber. Entonces vamos a dividir la sesión en dos partes. Una que corresponde a la información general de entrega de guías, desarrollos, más la rúbrica que yo tengo pensada para evaluar cada una de sus guías, y lo segundo sería explicarles cómo vamos a desarrollarla, al menos la primera, ¿no? La fecha límite de entrega yo se las informo a través del grupo de WhatsApp porque esa reunión la tenemos hoy y entonces hoy vamos a decidir cuál es la fecha límite de entrega de esas guías, que yo supongo que es más o menos a mediados de marzo, ¿no? Entonces, por favor, quiero que me coloquen harta atención, me coloquen todo el empeño, toda la motivación y toda la paciencia y esfuerzo que sean posibles para que todo nos salga bien. Yo sé que ustedes son muy juiciosos y eso ha sido mi experiencia con ustedes, yo creo que no vaya a tener problemas. Entonces, con ustedes vamos a hacer el mejor trabajo posible y la idea es que entendamos química, que esa es mi intención porque nos toca iniciarla desde cero. Claro que nos vamos a brincar cositas, pero no van a ser muy trascendentales en el aprendizaje que van a tener, ¿vale? Si me permiten, yo voy a compartir mi pantalla en un momentico, voy a buscar un archivo y les comparto, ¿vale? Sin embargo, yo sí necesito que ustedes, juiciosos, me digan si miran mi pantalla en el momento que yo la comparta, ¿vale? Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, por favor, ¿será posible que ustedes me puedan manifestar si se mira mi pantalla? Nuevamente, por favor, yo esta es una parte que evalúo, el hecho de que participemos porque si no, pues no tiene sentido. Sí, profe. Ya, gracias. Muy amables. Bueno, aquí les estoy presentando, espero que lo estén leyendo. Esta es la rúbrica que yo voy a utilizar para evaluar sus talleres escritos o el desarrollo de las guías que ustedes me van a hacer entrega. Y tiene un total de 8 ítems que voy a evaluar por cada una. Y esas son las que tienen que tener en cuenta ustedes al momento de entregar, ¿vale? Y eso quiero que lo tengan muy claro. Entonces, miren, la primera, aquí me va a permitir. Miren, la primera, aquí arriba, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Exactamente, orden, ¿no? Cuando dice orden, se refiere a que presenta de forma ordenada, pulcra y bien rotulada cada respuesta en el desarrollo del taller. Entonces miren que hay preguntas, por ejemplo, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. A veces me presentan desarrollo y me presentan un texto en el que no se puede diferenciar dónde comienza la primera respuesta, dónde termina la tercera y dónde termina la última. Y entonces esos son aspectos que a uno como profesor le cuesta muchísimo comenzar a diseñar un proceso de discriminación frente a lo que ustedes escriben. Claro que uno lee sus respuestas, pero uno no sabe dónde termina la primera respuesta y dónde comienza la segunda, ¿no? Entonces miren que ese es un problema que lo podemos solucionar siempre y cuando ustedes tengan en cuenta que las guías tienen que presentarse ordenadamente, pulcra y bien rotulada. Entonces, ¿cómo sería bien rotulada? Pues tendrían que entregar por escrito, por ejemplo, desarrollo de la guía número 1, ¿sí? Que sería el rótulo, para uno ya tener por lo menos esa guía, ¿no?
A veces, como ustedes entregan desde un número de celular que uno no tiene registrado, pues lo común es que debajo del rótulo, de decir desarrollo de la guía número 1, se coloque su nombre y su grado, ¿sí? A eso le llamo yo muy bien rotulado, ¿ya? Porque así cada profesor, o en mi caso, nos guiamos mucho más sencillo para consignar sus valoraciones en el sistema. Entonces yo ya sabré que se trata de la guía 1, se trata del 10.1 y se trata del estudiante X. Y de ahí yo comienzo a hacer la lectura. Y la lectura va, por ejemplo, punto 1 muy claramente, y comienzo yo a relacionar sus respuestas con el fondo que se requiere, ¿sí? Segunda respuesta, y yo empiezo a verificar segunda respuesta cómo usted la redactó, y asimismo tercera, cuarta, quinta o las preguntas que correspondan. Entonces, y eso de forma ordenada, utilizando unos colorcitos diferentes, ¿no? Un rojo, un azul, un negro, discriminando muy bien cada uno de los puntos. Eso nos va a facilitar tanto a ustedes como a mí la valoración y evaluación de su trabajo. Entre otras cosas, pues si ustedes lo entregan muy bien rotulado, pues ya no habría problema después, porque en esa nota usted tendría 5. Entonces miren que aquí tiene valoraciones de 1 a 5. Entonces si usted me presenta un trabajo que no tiene rótulo, tiene unas respuestas, digamos, no tiene rótulo, ¿sí? Aparte de no tener rótulo, dice solo desarrollo, y abajo no se puede verificar muy bien dónde está la pregunta 1, dónde está la respuesta 2, la 3, o digamos que están en desorden. ¿Qué pasaría? Y todo de un solo color. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues en el orden su valoración va a ser 2 o 1, ¿sí? Pero si usted va presentando con un buen orden, pulcro, ordenado, entonces su valoración va a estar por encima de 3, puede ser un 4, o incluso si está muy bien rotulado y ordenado va a tener un 5, ¿sí? Eso con el orden. El punto que sigue es la, ¿qué dice aquí? ¿Quién me lee, por favor? Caligrafía. Caligrafía. Leámoslo de abajo, por favor. ¿Qué dice? Eso. Es, de pronto, no es legible, ¿no? Es legible. Legible cuando hay una U en medio. Ahí no hay U's en medio, entonces lee como J, legible. Caligrafía es eso, ¿sí? Que usted me presenta un trabajo que, aparte de que está muy bien ordenado, la letra es clara y se puede leer sin ninguna dificultad. Eso es letra legible, ¿no? Además que cada vez que se lea una palabrita uno la entiende. Entonces dice, a ver, esto está claro. Y el tamaño, pues, de la letra que sea propicio para su lectura, porque es que a veces algunos hacen una letra muy pequeñita, muy diminuta, y cuando es muy pequeña ustedes entenderán que en foto no alcanza a salir, entonces difícilmente uno logra leer algo. Y en ese caso, ¿qué pasaría si usted me entrega un trabajo con una letra muy pequeña y que, aparte de que la letra está muy pequeña, pues no la puedo leer? Entonces, ¿qué pasaría ahí? Que como no pude leer, la letra está muy pequeña, pues yo no podría evaluarle. Sí, yo porque no leo, pues. Entonces seguramente yo le regresaré la guía y le diré, repítame con una letra más grande. Entonces, para evitarnos hacer doble trabajo, primero vamos a desarrollar nuestras guías con un buen orden, bien rotulado. Vamos a escribir con una letra muy clara, muy legible, grandecita, eso sí, que la persona que vaya a leerlo pues no tenga dificultades. Eso es la caligrafía. Luego sigue otro ítem que voy a tener en cuenta a evaluar, es la ortografía, ¿sí? ¿Qué es la ortografía? Es el uso adecuado de signos de puntuación, signos de acentuación, todo lo que es el uso correcto de letras en el orden que corresponde en cada palabra. Bueno, eso tendrá otros nombres ya en literatura, creo que es la parte sintáctica.
Entonces, la idea es que esa buena ortografía se refleje en los desarrollos que usted me va a entregar, ¿sí? Que yo no mire, pues, como decimos coloquialmente a veces, horrores de ortografía, ¿no? O sea, que ustedes escriban con buena ortografía, un buen uso de la gramática y que además utilice términos adecuados, ¿no? En eso ustedes ya deben tener bien avanzado el conocimiento porque ustedes han escrito durante ya 9 años y este viene siendo el grado 10. Todos esos años ustedes han escrito y han leído. Por eso en esto yo voy a ser un poquito exigente y digamos que si usted tiene una muy excelente ortografía, pues tendrá en este ítem 5. Pero si su ortografía es vaga y digamos que es un poquito torpe todavía y que utiliza mal algunas letras en algunas palabras, pues tendrá un 2 o 3. Y si definitivamente tiene una ortografía pésima y todavía escribe ortografía con H, pues ahí sí me tocará colocarle 1. ¿Sí? Entonces aquí miren que la ortografía hace parte de la estética de la persona. Entonces como escribe es la persona. Y como escribe se sabe cuánto lee. Entonces, mire que eso para mí es muy importante y es importante para mí saber que ustedes están escribiendo con buena ortografía porque en el futuro eso les va a servir mucho. Esto va a ser un ítem que yo voy a evaluar detenidamente en cada uno de sus talleres y respuestas. Otro, la extensión. ¿Quién me lee esta parte de extensión? ¿Alguien, por favor? De las respuestas es propia del grado y nivel al que corresponde el estudio. Muchas gracias. ¿En qué año están ustedes? ¿Qué grado? ¿En qué grado es que están? En décimo 1. Eso, en décimo. Ustedes ya no son parte de la secundaria, ustedes ya son parte de la media vocacional, que es un nivel ya avanzado en conocimiento y un nivel avanzado en información y un grado avanzado también en esta parte de extensión. Me explico. Ustedes en grado 10 ya no pueden brindarme a mis respuestas de 2 rengloncitos, por ejemplo, porque se supone que ustedes tienen ya un nivel avanzado de argumentación. Entonces, por tanto, una respuesta que ustedes me brinden a mí debe tener la extensión propia del grado y nivel al que corresponde, que son de décimo. Entonces, al ser de décimo, por ejemplo, digamos, yo tengo una pregunta que diga esto. Para usted, ¿qué función cumple el electrón en la química? Por decir algo, ¿no? Y usted me escribe, el electrón está fuera del núcleo, ya. Por ejemplo, ¿yo qué valoración le pondría ahí? Pues me tocaría ponerle 1, ¿sí? Porque aunque sí es una mínima parte de la respuesta es mucho más amplia. Y al ser más amplia, pues tiene muchos más aspectos por argumentar y tiene muchos más aspectos por redactar e informar al lector. Entonces en eso voy a ser yo riguroso y creo que es uno de los aspectos que yo más voy a tener en cuenta porque la extensión hace parte de su preparación. Eso implica que entre más preparado esté usted, sus respuestas van a ser más agradables, argumentadas, y además la extensión va a ser propia, ¿no?, de su grado y nivel. Claro, habrán preguntas cuya respuesta deberá ser corta, pero en los casos en que la respuesta debe ser corta, ya yo lo tendré en cuenta. Es más, yo les diré con antelación que ahí necesito una respuesta corta. Pero cuando yo tenga la certeza de que ahí va una respuesta larga, seguramente yo le regresaré su guía y le diré, aquí esto no te puedo recibir porque esa extensión es propia de, yo ya les diré el nivel y el grado al que corresponde. ¿Sí? En la mayoría de veces como que respondemos o ponemos respuestas propias de primaria, ¿no?, que es lo que más a veces se acostumbra por librarse de trabajo a veces, o por perecita, o a veces porque no quiero escribir todo, o a veces por el afán, y eso no lo vamos a admitir de a mucho. Entonces, por favor, en esta parte sí hay que tenerlo bien presente, que son de décimo y la extensión de las respuestas debe ser propia de un estudiante de décimo. La de acá, ¿qué dice aquí? Por favor, ¿me la leen?
Coherencia. Coherencia, exactamente. ¿Qué viene siendo la coherencia? Dice, las respuestas son coherentes y se denota vínculo directo, argumento y profundidad con lo requerido en las preguntas. Entonces, ¿qué significa ser coherente? Si yo le hago una pregunta relacionada a los números cuánticos, pues usted me tiene que hablar de números cuánticos, ¿sí? O si yo le pregunto del papel del electrón dentro del átomo, usted me tiene que responder cuál es el papel del electrón dentro del átomo, ¿no? Porque suele pasar de que por el afán puede ser, me imagino, o porque no hay medios, no, porque los medios los tienen, o puede ser alguna otra situación, por salir del paso, o como decimos nosotros coloquialmente, por entregar. Entonces, por entregar llega usted y dice, no, pues a ver el papel del electrón en el átomo. Entonces ustedes responden por ahí, el electrón es una partícula de carga negativa que se encuentra dentro del átomo. Ya. Entonces, primero que todo, pues una respuesta muy corta, no tiene argumento. Segundo, no tiene coherencia con lo que estoy preguntando, ¿cuál es el papel? ¿Por qué? Porque ahí me está definiendo electrón, pero no me está diciendo cuál es el papel, ¿sí? O el rol. Entonces, mire que eso es coherencia. Entonces, la coherencia es que la respuesta tenga un vínculo directo con lo que se pregunta, ¿no? O a veces suele pasar de que las respuestas que se requieren son de pensamiento propio. Entonces le dicen a usted, ¿para qué sirve la química? Entonces me dice, la química es una ciencia que estudia el comportamiento de la materia a nivel interno. Pues mire que no tiene coherencia. El papel de la química es otro. Lo que me escribe ahí o lo que yo les acabo de decir es la definición de química, pero no es el papel de la química. Entonces ahí es donde ustedes tienen que analizar muy bien qué van a responder cuando yo les pregunte, por ejemplo, situaciones que tengan que venir de su propio pensamiento, algo así como a las opiniones, ¿no? Entonces miren que ese se llama coherencia. Otro aspecto es la relación. Las respuestas guardan una relación directa con lo precisado y requerido en cada una de las preguntas. Estas dos van unidas. O sea, si hay relación, hay coherencia. Y hay coherencia si es que hay relación. Entonces miren que en la que yo le di, por ejemplo, la respuesta está bien, pero no tiene relación. Entonces, si no tiene relación, pues yo tendría que colocarle una valoración muy pequeñita, de 1 o 2, dependiendo de lo que escriban, ¿ya? Los últimos dos ítems están aquí. Claridad. Las ideas expresadas en sus respuestas son claras, concisas y entendibles, ¿sí? Eso es claridad. O sea, que usted lo que escribe se puede leer con claridad. O sea, que expresa sus ideas de una manera precisa, ¿sí? De una manera exacta, de tal manera que quien lo lea entiende qué es lo que quiere decir. Si hay confusiones, pues obviamente yo tendré que valorarle por ahí abajito, esto no está claro, esto no se entiende, o esto no guarda relación, etc. Y por último está lo que corresponde al léxico. ¿Qué es el léxico? El uso adecuado, usa adecuadamente y con amplitud palabras y términos relacionados al tema estudiado en el taller. Entonces, ustedes son de décimo y su bagaje semántico es amplio. O sea que ustedes tienen muchas palabras guardadas en su cabeza que pueden utilizar cuando respondan o cuando redacten un texto. Y eso yo lo voy a visualizar. A veces me saben utilizar palabras que no corresponden, me usan palabras que no son, y cuando me usan y responden con palabras que no son, pues desafortunadamente ahí entramos en conflicto. Entonces los conflictos son así, ¿sí? Entonces, haciendo un resumen, jóvenes, haciendo un resumen de todos estos ítems, yo igual se los voy a compartir al WhatsApp para que los tengan en cuenta. Miren que son todos ahí. O sea que usted cada guía tiene que entregármela con orden, con buena caligrafía, una excelente ortografía, una extensión propia de su nivel y grado, que las respuestas sean coherentes, que haya relación entre la pregunta y la respuesta, que lo que se lea esté claro y que las palabras que use sean propias de su nivel también, ¿sí? Entonces miren que esos son los ítems y esto es lo que yo voy a evaluarles a cada uno de ustedes en las guías que me vayan entregando, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe.
Eso, muy bien. Ahí les dejé de presentar la rúbrica, yo ya se las voy a enviar a través de WhatsApp para que las tengan claras. ¿Vale? Listo, vamos a la segunda parte entonces. Ya habiendo tenido claro esa parte, vamos ahora a ver la guía. Sí, ahora sí veamos la guía y qué es lo que tienen que desarrollar en la guía. Les voy a compartir otra vez la pantalla para que ustedes puedan verla sin ningún problema. Ahí estamos viendo la guía, ¿cierto? Ahí está grado 10, química, y aquí hay un tema que se llama la materia. Entonces aquí es donde vamos a iniciar este recorrido bonito, que es de la ciencia como tal. Yo sé que varios de ustedes de pronto están con un poquito de ansiedad y de pronto un poquito más allá de la ansiedad tienen un poco de miedo porque puede ser que la química nos asuste, pero la química en realidad es una ciencia muy bonita, es muy sencilla de entender cuando se le pone cuidado. Claro que hay aspectos que hay que ponerles bastante atención porque corresponden a procesos lógicos y algunos procesos lógicos están muy relacionados con la matemática, eso es una realidad, pero mientras nosotros logremos entender el concepto y logremos entender los procesos desde una perspectiva lógica, no vamos a tener dificultades para solucionar algunas situaciones problemáticas o algunos ejercicios que se presenten dentro de la química. Entonces, en esa parte, por eso yo lo veo muy necesario que vamos a tener las socializaciones e inducciones de la química a través de este medio, porque es mucho más sencillo explicarlo así que enviarles un audio, por ejemplo, o enviarles únicamente una explicación a través de otro video sin que ustedes tengan la posibilidad de preguntar o participar, porque esto es necesario. Al ser una ciencia procedimental, no se puede hacer procedimientos más allá de conceptos que no se entiendan. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar? ¿Cómo vamos a empezar en química? En química normalmente se empieza por unas situaciones de índole trascendental en la ciencia que se llama el método científico, ¿sí? Pero el método científico lo vamos a ver un poquito más allá porque me interesa un poco más que vamos de lleno y de entrada a los conceptos propios. Entre ellos, por ejemplo, saber qué es la química, ¿sí? Y en el hecho de saber qué es la química, pues también hay un bagaje histórico atrás que nos explica de dónde surge esta ciencia, por qué surge, cuál es el propósito de la química como tal a través del tiempo y cómo es que se llegó a la química de la actualidad. Ese es un proceso histórico que seguramente lo vamos a leer en una próxima oportunidad, porque esa historia es muy bonita. Y si ustedes de pronto tienen la facilidad de conseguirse un libro que se llama Breve Historia de la Química, de Isaac Asimov, pues mucho mejor, porque ahí está como muy discriminado cada paso que ha dado la química desde la época de los egipcios hasta la época nuestra, ¿sí? Porque la química viene desde allá, desde los egipcios hasta donde se tiene conocimiento. Pues se supone que la primera reacción química que existió en el planeta fue la combustión, o sea, el descubrimiento del fuego. A partir del descubrimiento del fuego, pues ya se inicia todo un recorrido científico a raíz de la transformación de la materia en diferentes sustancias, ¿no? Y el estudio de las mismas. Recuerden que en todo ese proceso histórico hubo una época donde los alquimistas, porque no era química sino alquimia, pues tuvieron unos propósitos diferentes a los que se tiene ahora. Entre ellos estaban encontrar la piedra filosofal y otro que era la fuente de la eterna juventud, cuyo propósito estaba más enraizado y enmarcado en los países orientales. Acá en los países europeos, básicamente lo que se intentaba era buscar la piedra filosofal, es decir, buscar la manera de convertir los metales en oro, ¿no? Y en esa búsqueda es que se creó prácticamente todos los procesos, o se descubrieron la gran mayoría de procesos químicos que se conocen hoy en día.
Y de la misma manera la contribución de la alquimia en virtud de la búsqueda de la fuente de la eterna juventud pues también tiene una contribución grandísima en la química. Eso en otra ocasión lo vamos a contar con más detenimiento porque es una historia como entretenida. O si es posible pues les dejaré para que miren un documental que también lo explican de manera más detallada, ¿no? Aquí en la guía está redactada para entenderse muy fácilmente. Dice, ¿estás listo para iniciar este 2021? Espero que sí, porque vamos a iniciar un recorrido por una materia nueva. Esto es nuevo para ustedes, se llama química. Entonces, ¿sabe qué es la química? Bueno, pues la química es una ciencia. De hecho, es una ciencia muy importante, porque gracias a ella tenemos en nuestra casa muchas sustancias que nos ayudan en muchas tareas, como el aseo, la alimentación, el trabajo, la salud y muchas otras cosas más. Entonces miren que acá, por ejemplo, tenemos a nivel del aseo, por ejemplo, el cloro que le llamamos nosotros, que en realidad es hipoclorito de sodio. Esa es una sustancia que se utiliza muchísimo. Hoy en día la estamos utilizando mucho con propósitos de desinfección, ¿sí? Otros implementos de aseo como los suavizantes, como los detergentes, otros como el champú, como el jabón, todos esos proceden o provienen de procesos químicos. O sea, la química es la que ha hecho posible que existan esas sustancias. Y asimismo alimentación, los condimentos, por ejemplo el aceite vegetal, por ejemplo la salsa de tomate, la salsa tártara, la mayonesa, sí, tantas cosas que utilizamos nosotros diariamente que son fruto de la química. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en la salud, lo mismo en muchas otras cosas. En la salud pues hablamos de los medicamentos. Todo medicamento que existe a nivel de farmacéuticas son producto de química. Todo. ¿Sí? Entonces, miren que en ese sentido debemos nosotros ser conscientes de que muchísimas cosas que existen en la actualidad son de proveniencia química. ¿Ya? Pues bien, eso hace la química y esa es la razón por la cual es tan importante conocerla. Hay que conocer química para ver de dónde proviene todo eso y cómo es que se hace. O sea, esa es la razón de ser de la química. Y los ingenieros químicos tienen otro propósito, otra razón de ser ingeniero químico, que es seguir creando a partir de las sustancias químicas que existen. Entonces de ahí que hay gente que se dedica a la química. Y la química, aparte de que es una ciencia experimental y procedimental, pues el que se vuelva químico va a tener una vida de laboratorio muy extensa y bonita. Los químicos usualmente siempre son de laboratorio o son gente muy preparada en procesos lógicos y procedimentales. En eso yo diría que todos ustedes estarían en esa capacidad, porque si ustedes se inclinan por una ciencia formal como es la química, les iría muy bien, porque resulta de que los químicos a nivel de sociedad están escasos, ¿no? Yo no soy químico, pero sé de buena fuente que un químico es muy bien remunerado aquí en este país, ¿no? Y más si es un químico farmacéutico, que es el que se dedica a la química de los medicamentos. ¿Ya? En principio, para entrar en ese mundo de la química, lo primero que debemos entender es que la química estudia realmente la materia, ¿no? Hay dos ciencias que estudian la materia, la una es la física y la otra es la química. Pero la química y la física se diferencian en un detalle. La física estudia la materia, pero en su comportamiento externo, o sea, cómo se mueve la materia, qué fuerzas se ejercen sobre la materia, cómo la materia se comporta en un estado, cómo se comporta en otro estado, cómo se comporta en un sistema, cómo se comporta en otro sistema, qué pasa si la materia pasa de un sistema a otro, ¿sí? En cambio, la química estudia la materia, pero a nivel interno, o sea, qué pasa a nivel de su constitución, o sea, qué pasa a nivel de sus átomos, cómo reacciona, cómo se transforma, qué reacciones hay si esa materia reacciona con otra materia, qué pasa si esa materia se combustiona, qué pasa si esa materia se oxida, qué pasa si esa materia, ¿sí? Entonces el comportamiento de la materia a nivel interno
en su transformación, su composición, es lo que se llama química, ¿no? Por eso ustedes ven dos materias, la física y la química, y ustedes en física, por ejemplo, no van a ver reacciones, no van a ver transformaciones a nivel intrínseco, ¿no? Ni liberación de energía, eso se ve en química. En física ustedes ven el movimiento, el péndulo, las ondas, la energía, ¿sí? En física se ve todo a nivel interior. Por eso dice ahí, esta ciencia estudia la materia desde su composición y su comportamiento, tanto en sus transformaciones y la liberación de energía que esa transformación produce. Por ejemplo, cuando encendemos un fósforo para encender la estufa, o cuando hacemos que el cloro cambie el color de la ropa, o cuando dejamos una varilla de hierro a la intemperie, vemos que se oxida. Todos estos son fenómenos que estudia la química, ¿sí? O sea, la química estudia la combustión, la química estudia, por ejemplo, la oxidación, ¿no? La química estudia otro tipo de reacciones que las vamos a ver ya cada una más discriminadamente, y vamos a ver cómo es que se suceden esas transformaciones a nivel interior. Entonces, para iniciar este estudio, lo primero que tenemos que saber es qué es la materia, ¿no? Y aquí lo tenemos, mire, resumido, es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Eso lo debemos tener bien presente, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Luego está que la materia está compuesta por unas unidades sumamente diminutas, imposibles de ver a simple vista por ser demasiado pequeñas, llamadas átomos. Toda la materia está compuesta de átomos, ¿sí? Y esa materia tiene unas propiedades, y esas propiedades están acá en un mapa conceptual que ustedes lo van a leer detenidamente, y están descritas de esta manera. Miren, si nosotros leemos bien juiciosos esta guía de trabajo, voy a ampliarla un poquito, eso ahí. Si la leen bien juiciosos, van a ver que materia, ¿no?, ocupa un volumen, posee masa, experimenta cambios físicos y químicos como los que les expresé, está formada por átomos y tiene unas propiedades, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué propiedades tiene? Pues hay unas que se llaman generales y son comunes a todos los cuerpos. Ahí están: masa, volumen, peso, inercia, impenetrabilidad, que son generales. Y hay unas que se llaman específicas, o sea que son propias de un cuerpo. Por ejemplo, hay específicas en su composición cuando cambian. Por ejemplo, hay químicas que son oxidación, combustión, reactividad. Y hay otras que por composiciones que no cambian se llaman físicas. Entonces hay unas específicas físicas, como por ejemplo densidad, dureza, maleabilidad, elasticidad, y otras. Y hay otras físicas que son propias de cada cuerpo, que se llaman organolépticas. Y se llaman organolépticas porque para digamos, describirlas, necesitamos los órganos de los sentidos. Entonces, miren, por ejemplo, cada materia debe tener sabor, color, olor, textura. Por eso se llaman organolépticas, dependen de los órganos de los sentidos para tener esa información. El sabor pues está relacionado precisamente con el gusto, el color con la vista, el olor con el olfato, la textura con el tacto. Y si se trata de pronto de un tipo de materia vibratoria, ya tendríamos que utilizar el oído, ¿sí? Entonces miren que aquí está resumido todo. Luego ustedes van a seguir leyendo, van a seguir haciendo su lectura. Ustedes van a entender aquí que hay unas propiedades como el volumen. Aquí lo dice, ¿no?, que es el volumen. ¿Sabes cómo se mide el volumen? Pues aquí ya ustedes lo van a leer, lo van a entender un poquito. Si ustedes leen el muñequito, el avatar dice, ¿el aire es materia? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué me dicen ahorita? Por ejemplo, ¿el aire es materia? ¿Alguien que me diga? No, no es materia. ¿No es materia? ¿Quién más? ¿Alguien más que me diga si el aire es materia? ¿O no?
Pues el aire, caballeros, señoritas, yo les diría que hay que pensarlo, ¿no? Porque resulta de que si nosotros leemos acá, dice, estudia la materia dice, es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Entonces nos tocaría decirnos, ¿el aire nos rodea? ¿Será que el aire ocupa un lugar en el espacio? Entonces piénsenlo, eso lo vamos a conversar. Entonces miren que aquí el muñequito igual dice, mire, cuando entramos a propiedades y hay una general que se llama el volumen, ¿no? Dicen, ¿y cómo mido el volumen de objetos y cosas que tienen forma irregular como una bicicleta o una, bueno, aquí se me ha faltado, digamos una empanada, era lo que decía ahí. No estamos hablando del volumen del equipo de sonido, sino al espacio que ocupa un cuerpo. Es decir, si observas que hay una roca, una piedra en un camino, te darás cuenta que está ocupando un espacio. Y si vas en automóvil, seguramente no podrás pasar porque, en efecto, ese espacio está ocupado. Pues bien, a ese espacio que ocupa ese cuerpo se le llama volumen. ¿Cómo se mide? Se mide, acá abajo está en resumido, el volumen de un dado, ¿no? Si ustedes leen esto, pues pone en ejemplo el dado, de 1 centímetro de largo, 1 de ancho y 1 de alto, se calcula multiplicando los 3 y eso me va a dar 1 centímetro cúbico. Entonces cuando hablamos de 1 centímetro cúbico, estamos hablando de un dado. Entonces miren que como nosotros vivimos en un espacio tridimensional, todo el volumen va a estar en 3 dimensiones, largo, ancho, alto, ¿sí? Pero por eso el muñequito dice, ¿y cómo se calcula el volumen de cosas irregulares como una bicicleta? Para que lo piensen, ¿sí? Hay otro que se llama el peso. Para entender el concepto de peso, primero debemos estar atentos a un fenómeno natural presente en nuestro planeta llamado gravedad. ¿Sabes qué es la gravedad? Pues es una fuerza la cual atrae a todos los cuerpos hacia el suelo. Cuando cae un objeto al piso, e incluso cuando tú te has tropezado y has caído, pues has sido víctima de la gravedad. Aquí hay un dibujito donde miren las flechas, todas apuntan hacia el centro de la Tierra porque precisamente es ahí donde está el centro de gravedad. O sea, todo se atrae. Y esa fuerza de atracción es la que se llama peso, ¿sí? ¿Cómo se calcula el peso? Aquí está, el peso se calcula multiplicando masa por gravedad. Para eso tenemos que saber qué es la masa. Y aquí arriba está, es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Y esa cantidad de materia se mide en kilogramos, en gramos, toneladas o arrobas. Y hay muchas más, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar las más cotidianas, que son el kilogramo, el gramo. Entonces, si multiplicamos el peso masa por gravedad, si multiplicamos masa por gravedad, la gravedad tiene un valor igual, siempre va a ser el mismo en todas las fórmulas donde ustedes encuentren gravedad, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Si eso lo multiplicamos por la masa, ya tenemos el peso. Solo que el peso, mire que cuando se multiplican, las magnitudes o unidades de medida quedan así. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Cuando unimos todo esto, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, hablamos de una unidad de medida de peso que se llama el newton. Son newtons, ¿sí? Un kilogramo, aquí está, miren, un newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundo cuadrado. Es decir, si acá arriba nos dio 20 kilogramos por metro por segundo cuadrado, serían 20 newtons, ¿sí? Esto en física ustedes lo van a ver más despacio porque esto hace parte del concepto de física que estudia la fuerza. Pero aquí lo vamos a necesitar porque necesitamos saber cuáles son las propiedades de la materia para entrar de lleno a estudiar la química desde su concepto atómico. También existen magnitudes como las dinas. Las dinas no es kilogramo sino gramo, ¿no? Y acá es metro por segundo cuadrado. Entonces miren que esto es la diferencia. Bueno, aquí hay una equivocación, me perdonan, no es metro sino centímetro por segundo cuadrado, ¿no? Me perdonan ese pedacito. Después ya les explicaré. Luego tienen la actividad. Entonces, para tener una idea más clara, vamos a trasladarnos imaginariamente a un laboratorio. Desafortunadamente nos toca imaginariamente por ahora, en el cual tienes un ladrillo cuyas medidas son 20 por 10 por 5. Un ladrillo. Y supongamos que tiene 2 kilogramos de masa. Con esos datos, usted hágalo de aquí, leyendo la guía.
Calcula el peso y su volumen, desarrolla el ejercicio y envía foto del procedimiento que realizaste en virtud de la explicación recibida y la lectura realizada. Y B, si lees el mapa conceptual verás que aún nos faltan desarrollar las propiedades específicas. Entonces, en ese laboratorio imaginario, ¿qué propiedades le medirías al ladrillo y con qué instrumentos? Esto hace parte de una indagación que usted va a hacer, ¿no? Recuerda que este punto debes consultarlo, ya sea en libros o internet, lo que tengas disponible en casa. Es decir, consulta en qué consiste cada una de las propiedades específicas de la materia y menciona cómo las medirías con el ladrillo que tienes, imaginariamente, en tu mano. Como el tiempo no es muy apremiante, consulta los siguientes puntos. Esto es una consulta, ¿no? Y van a hacerla en su cuaderno y van a enviar fotografía. Y recuerden que hay una rúbrica en la que yo voy a evaluar todos estos punticos, ¿no? Forma legible y clara, los estados de la materia. Quiero que me consulten estados de la materia y mezcla, tipos de mezcla y métodos de separación de mezcla, porque eso lo vamos a necesitar para nuestra próxima guía. ¿De acuerdo? Ahí dejamos por ahora, muchachos. Exactamente 1 hora. ¿Qué preguntas tienen? Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a verificar la lista, porfa. Y una vez terminemos de verificar la lista, ya nos podemos retirar si no hay preguntas. Por favor, recuerden que las dudas e inquietudes yo las voy a estar respondiendo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Si en la tarde usted tiene dudas e inquietudes, pues la escribe, no hay problema, pero la respuesta ya será al otro día. ¿Sí? Eso quiero que quede claro y creo que su profesor, su director de grado, debió explicarles en la inducción que vamos a trabajar así. Si me escribe, por ejemplo, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde o 6 de la tarde, yo le estaré respondiendo al otro día, en la mañana. ¿De acuerdo? Las llamadas igual, las llamadas yo no recibo por la tarde, sino en horario académico. Entre 8 y 1 de la tarde, yo con mucho gusto puedo recibirle su llamada y dilucidarle algunas inquietudes. ¿Vale? ¿Preguntas, jóvenes señoritas? ¿Hasta ahí? No hay, ¿no es cierto? Creo que está claro, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estamos de Angie Jojoa. Presente. Camilo Ramos. Contesten, por favor. Edison Guerrero. Presente. Elkin Santiago. Presente. Evelyn Dayana. Evelyn Dayana. Felipe Cabrera. Presente. Luis Fernando. Presente. Aquí dice, tengo Luna Josa. ¿Quién es? ¿Quién es Luna Josa? Maritza. Maritza. Entonces necesito el nombre. Maritza, ¿estás? No, yo soy Fernando. No, sí, Luis Fernando, gracias. Sino que acá estoy hablándole a Maritza, no me pone el nombre. Maritza, ¿estás ahí? Ah, ya. Bueno, aquí yo apunto, pues los que no contestan, me toca informar, ¿no? Que están ahí pero no contestan. Milena Jojoa. Presente. Pedro Javier. Presente. Aquí dice Rodrigo Josa. Rodrigo. Rodrigo Josa. No está. Víctor Manuel. Rodrigo Cosa, creo que es el papá de Evelyn Dayana.
Evelyn Dayana Josa. Sí. Bueno, listo, gracias. Víctor. Presente. Hola Víctor, qué gusto. Jennifer. Presente. Hola Jennifer Lorena. Listo, ¿quién no está de ustedes que se conocen un poquito más? Creo que Laura está con nosotros todavía. Profe, a mí no me llamó. ¿A quién? Ángela Lisset. ¿Dónde estás, Ángela Lisset? Es que no veo tu nombre. Ya lo vi. ¿Quién no está? Profe, Laura se cambió el colegio. Ah, Laura se cambió. Vale, gracias. ¿Quién falta de ustedes? Porque estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tito, Tito. Cristian, Gracias, Tito. Cristian. más. ¿Quién? No sé más. Jimmy Mauricio. Ah, Jimmy. Cierto, Jimmy no está tampoco. Creo que son todos, ¿no? No sé si faltará alguien. Caballeros, les agradezco muchísimo que me hayan prestado atención a esta clase pequeña. Vamos a seguir trabajando así en lo posible, al menos en mi franja, para explicarles algunos detalles. La química necesita explicarse así. Nos vemos la próxima franja, que vendría siendo de hoy en 8, ¿verdad? Solo que de hoy en 8 ya tendremos 2 horas seguidas, ¿no es cierto? Ahora vamos a dejarla ahí porque a nosotros los profes nos llamaron a una reunión, el señor rector nos llamó y tenemos que estar presente en la reunión. Entonces creo que es precisamente para ver lo de las guías. Vamos a definir si se las entregamos en físico y cuándo se haría y la fecha límite de entrega. Yo eso les estaré informando a través del grupo de WhatsApp, ¿vale? Entonces por ahora ya tienen el trabajo, la rúbrica se las voy a compartir al grupo de WhatsApp para que la tengan presente y como esto yo lo grabo, lo voy a compartir en YouTube porque es por si alguien quiere volver a retomar algún aspecto que se nos haya quedado por el aire, ¿vale? Entonces, jóvenes, señoritas,